Y que se atreva alguien de que decir que sí, que lo derogan para que vean cómo termina preso en minutos. Por cierto, también parece que le van a regalar a los que participen de las elecciones un pajarito de plástico y una foto de la piedra esa que encontraron ahí en el metro que dicen que tiene la cara de Chávez. No, esa parte no es en serio, pero nunca se sabe cuando hablan en serio o no. Osvaldo Muñoz es el director del Venezolano, que por cierto, nuevamente felicitaciones por 21 años en contacto estrecho con la comunidad. Bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Estamos hablando de otro mecanismo de presión adicional, con esto de la lealtad a Chávez, el mismo día de las elecciones, y este año cae justamente en esa fecha. Este parapeto que tiene Venezuela como presidente, que se llama Nicolás Maduro, yo creo que está pensando que uno es pendejo, o en definitiva es ignorante, es un tonto. Esto coincide con un proceso electoral que vamos a recordar el legado de Chávez. Yo decía en la edición que sale mañana El Venezolano que vamos a recordar el legado de Chávez ese día, pero vamos a recordar la desgracia que Chávez le trajo en 14 años de ejercicio en el poder a Venezuela. Vamos a recordar los 19.000 muertos que dejó Chávez en los 14 años de ejercicio, el desabastecimiento, la división de la familia, la división del país y llevar al país al estado de miseria que se encuentra. Ese es el legado que hay que recordarle a Chávez, no solo el 8 de diciembre, hay que recordarlo todos los días y recordar que este sujeto, este parapeto que tenemos como presidente es consecuencia de una decisión que el irresponsable Chávez tomó en un 8 de diciembre cuando ya sabía que tenía los días contados. Ese es el legado que hay que recordarle a la Venezuela para que el 8 de diciembre, con una metralleta de votos, le digamos, suceda lo que sucedió en Argentina, un plebiscito a la gestión de Maduro, que ha sido lo peor que ha tenido la historia venezolana, mucho peor que la de Chávez, que ya verdaderamente es asombroso decirlo. En las últimas horas se supo los resultados de una encuesta en las que más de 65% de la gente desaprueba completamente. Totalmente. ¿Tendría que ser realista esperar algo similar en términos de votación en diciembre si no hubiera trampas? Bueno, nosotros esperamos que sea la gran evaluación del régimen de Maduro este 8 de diciembre. Yo creo que esa es una proporción más o menos estimable. 65, 68% de votos a favor de la oposición. Recuperar de las 333 alcaldías un altísimo porcentaje de ellas. Mantener las más importantes que se tienen ahorita, porque bueno, las alcaldías siguen siendo el liderazgo que está más en contacto con el pueblo, con la base del partido. Yo decía en el programa aquí, Pedro, la última vez, que los chavistas no vinieron, no son extraterrestres, no vinieron ni de la Luna ni de Marte. Esos son los mismos adecos y copellanos que acompañaron a los partidos tradicionales de Venezuela y que compraron un mensaje de Chávez, pero que hoy en día ese mismo chavista sabe que va a la bodega y no hay aceite, no hay pollo, no hay huevo, no hay alimento, va al centro de salud y no hay quien lo atienda, y todos los días mueren en Venezuela centenares de venezolanos a causa del hampa, de la impunidad y de la inseguridad que agobia al país. Y que ha transformado, por cierto, a la capital en una de las peores en términos de seguridad. Tercera ciudad más peligrosa del mundo. Es aterrador. Del mundo. En inflación solo compiten con Siria, que imagínense, está devastada, y en seguridad con países que están en guerra. Vamos a escuchar algo de lo que le dijo Enrique Capriles al público después de reunirse con el Papa Francisco. Venimos saliendo de ese encuentro, venimos en nombre de millones de venezolanos, venimos a pedirle a su santidad que nos ayude a todos los venezolanos a encontrar ese camino de paz, ese camino que nos permita construir un país, que nos permita que cese esa división, ese lenguaje de amenaza, ese lenguaje violento que todos los días le escuchamos al gobierno. Seguiremos conversando porque en estos días tendremos bastante para hablar de Venezuela en lo previo a las elecciones y ojalá que en lo posterior para hablar de una victoria de la democracia. Osvaldo, un gusto tenerlo aquí. Por cierto, lo conocí de papelito común al venezolano. Fíjense el nivel ya de revista de lo que significa este trabajo de 21 años. Felicidades. Gracias, Pedro. Gracias. Un gran gusto. Mientras, novedades en Cuba vinculadas a Colombia. Y en este caso, a través de lo que es este diálogo entre el gobierno colombiano y el grupo narcoterrorista FARC. El anuncio lo hizo, por cierto, un integrante de un país garante. Qué casualidad que es Cuba. Hemos llegado a un acuerdo fundamental sobre el segundo punto de la agenda contenida en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, denominado participación política.
En el próximo ciclo de conversaciones presentaremos el segundo informe periódico conjunto de la mesa. De acuerdo con dicha agenda, hemos logrado consensos sobre los siguientes temas. 1. Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final. Acceso a medios de comunicación. 2. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa en los diferentes niveles y diversos temas. Es considerado un paso importante, pero vamos a poner en perspectiva que primero tienen que ponerse de acuerdo en todos los puntos que están en discusión y ahí presentárselo al pueblo en Colombia para un referendo donde ese pueblo tendrá la última palabra. Bueno, vamos a un paréntesis al regresar, el impacto de las elecciones ayer, el mensaje, a quién le conviene, a quién no le conviene, qué significa en términos de quiénes pueden ser los rivales en las elecciones presidenciales del año próximo y este señor, tal vez el hombre más a la izquierda que ha habido al frente de una ciudad de la dimensión de Nueva York a lo largo de su historia moderna. La volvemos.